Estimada Máster Jenny Luz Villasistak, catedrática de la asignatura Educación para la Identidad, Sexualidad y Convivencia Web. Recibe usted un cordial saludo del Grupo B, conformado por Carolina Beatriz Mero Moreira, Dina Lorena Parrales Machado, Marina Magali Quiñones Corozo, Jennifer Yasmín Salazar Valle y Damaris Yamilex Martínez Quinto, estudiantes del sexto nivel paralelo C7 de la carrera Educación Básica, Moralidad e Inglés. Por lo tanto, en esta exposición vamos a presentar el análisis de los casos. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la identidad y el sujeto en la era digital, un tema muy importante en la actualidad, ya que la tecnología y las redes sociales han cambiado la forma en que las personas se relacionan, se expresan y construyen su identidad. Para ello se presentan 5 casos de estudio que permiten comprender distintas situaciones que ocurren en el contexto digital. El primer caso analiza la doble identidad de María, mostrando la diferencia entre lo que es una persona proyecta en redes sociales y lo que vive en la vida real. El segundo caso tiene como finalidad explicar cómo algunos estudiantes participan activamente en entornos virtuales, pero en clases presenciales muestran timidez. El tercer caso aborda el sujeto en las redes sociales, como un actor social que puede expresar y defender ideas. El cuarto caso analiza la dependencia digital y sus efectos en la vida personal. Finalmente, tenemos el quinto caso que reflexiona sobre cómo la tecnología va transformando las formas de aprender en la actualidad. A través de estos casos, se busca comprender cómo la era digital influye en la construcción de la identidad y el papel del sujeto en la sociedad actual. Caso 1. La doble identidad de María. Presenta la situación de una estudiante universitaria que muestra una diferencia entre su comportamiento en redes sociales y su comportamiento en la vida real. En redes sociales, María proyecta una imagen de una persona segura, feliz y exitosa. Sin embargo, en su entorno académico se muestra tímida, insegura y evita participar en clases. Esta situación evidencia una diferencia entre su identidad digital y su identidad real. En este caso, se puede identificar diferentes rasgos de personalidad, como lo es el contexto digital, que muestra seguridad, confianza al comunicarse, necesidad de reconocimiento social, capacidad para proyectar una imagen positiva, mientras que en el contexto real se observan rasgos como la timidez, la inseguridad, el miedo a la opinión de los demás y la dificultad de participar en clases. Esto demuestra que la personalidad puede expresarse de forma distinta, dependiendo del entorno social en que la persona interactúa. Por otro punto, es importante considerarse cómo las redes sociales influyen significativamente en la construcción del yo digital, ya que permiten a las personas seleccionar qué aspectos de su vida mostrar y cómo desean que ser percibidas por los demás. En muchos de los casos, las personas tienden a mostrar una versión idealizada de sí mismas, resaltando al menos positivo y ocultando inseguridad o dificultades. En el caso de María, las redes sociales funcionan como un espacio donde pueden proyectar una idea más segura, lo que puede estar relacionado con la búsqueda, la aceptación social y reconocimiento por parte de los demás. En este modo, cabe recalcar que en la era digital el sujeto ya no construye su identidad única en el mundo real, sino que también en los aspectos virtuales, dando a entender que las redes sociales se han convertido en un escenario donde las personas pueden expresar quiénes son, cómo desean ser vistos y cómo se relacionan con los demás. En el caso de María, su identidad construye el espacio presencial en el espacio digital. Esta dualidad refleja uno de los principios y desafíos de la era digital, que es integrar la identidad con la identidad virtual de manera auténtica y equilibrada. Esta es una razón muy importante que debe ser reflexionar sobre lo que uno es consciente de las redes sociales y sobre la necesidad de fortalecer la seguridad personal y la autenticidad en los estudiantes. Estudiante invisible. El caso del estudiante invisible refleja una situación frecuente en la educación actual. En este caso, Carlos participa activamente en espacios virtuales, donde argumenta y expresa sus ideas con facilidad. Sin embargo, en clases presenciales se muestra tímido. En consecuencia, sus docentes dudan de su verdadero nivel de competencia comunicativa. Como análisis teórico, es importante mencionar que la interacción virtual y presencial se diferencian por sus condiciones comunicativas. Lo virtual permite más tiempo para pensar, reduce la presión social y facilita la participación, mientras que lo presencial se requiere inmediatez y habilidades sociales, lo que puede generar inseguridad. En cuanto a los rasgos de personalidad, en entornos digitales se potencian habilidades como el pensamiento crítico y en lo presencial pueden limitarse la confianza, seguridad y la comunicación oral.
Ante esto, la educación debe adaptarse e integrar herramientas digitales y aplicar estrategias inclusivas reconociendo diferentes formas de participación. Reflexión crítica. En la actualidad, muchos estudiantes participan más en plataformas como Google Classroom o Moodle. Por ello, el docente debe crear ambientes seguros e implementar estrategias como actividades híbridas y foros virtuales. En conclusión, el desafío no es cambiar al estudiante, sino transformar la educación en la era digital. Caso 3. El sujeto según teoría en redes. Hoy analizamos el caso de Agna, una joven que utiliza las redes sociales no solo como entretenimiento, sino como una plataforma para el activismo y la construcción de su identidad. Este caso es emblemático porque representa la transición del usuario pasivo al sujeto activo, un fenómeno central en la sociedad contemporánea de la educación actual. Desde la perspectiva de Alian Toria, el sujeto no es el individuo que obedece al sistema, sino un actor que lucha por su autonomía. En el entorno digital, la sujetación y el proceso por el cual Agna resiste. La lógica del algoritmo, que intenta convertirla en una simple dato del consumo. Para reafirmar su voluntad y ser autora de su propia historia y defensora de causas sociales. ¿Cómo se transforma la identidad aquí? Ya no es algo estático, es una construcción digital en constante negación. Ante esto, el rol docente debe evolucionar. El profesor ya no es un transmisor de información, sino un mediador que fomenta la pedagogía del estudiante. Propongo innovación práctica, integrando al aula laboratorios de identidad digitales. Caso 4. Dependencia digital. Hoy analizaremos la configuración del sujeto en la era digital a través del caso de Luis, quien presenta una dependencia tecnológica severa. La identidad ya no se construye solo en la interacción física, sino en la validación externa de las redes sociales. En el caso de Luis, observamos una personalidad dependiente y una conducta de evasión. Esto se define como un desplazamiento en el que el estudiante deja de ser autónomo para convertirse en un consumidor en la era digital, donde la ansiedad es el síntoma de una desconexión con el entorno real. El caso de Luis nos exige una innovación pedagógica radical, pasar de enseñar tecnología a enseñar humanismo digital. ¿Cuál es nuestro rol docente? No podemos ser solo transmisores de información, sino que guiadores de la era digital. Como propuesta de innovación pedagógica, surgieron la implementación de proyectos de aprendizaje que obliguen al estudiante a interactuar con su comunidad. Debemos enseñar autoconciencia digital, que el alumno entienda por qué se siente la necesidad de estar conectado y cómo recuperar el control de su tiempo. Para concluir, la educación tiene un papel fundamental de rehabilitar la capacidad de asombro y la autonomía del sujeto como Luis. La solución no es la prohibición, sino la alfabetización emocional digital. Debemos formar estudiantes pasivos independientes hacia un ciudadano digital ético, capaz de usar la tecnología como una herramienta de expansión humana y no como una adicción para llenar vacíos emocionales. Solo así garantizaremos que la identidad se construye desde la conciencia y no desde el consumo. Caso 5. Aprender en la red, cuyo objetivo es analizar cómo influyen las plataformas digitales en el aprendizaje en la actualidad. La pregunta de investigación es: ¿de qué manera influye el uso de redes sociales
videos y plataformas digitales en el aprendizaje y qué implicaciones tiene para la educación tradicional. Hoy en día, los estudiantes han cambiado su forma de aprender. Ellos prefieren contenidos visuales y rápidos, dinámicos, como los que se encuentran en las redes sociales y plataformas digitales también. Esto se debe a que se encuentran en una era digital con acceso inmediato a la información y uso constante de recursos interactivos. En este contexto, el aprendizaje deja de ser pasivo y se vuelve más autónomo. También el estudiante no solo recibe información, sino que busca, selecciona y comparte. Sin embargo, también existen desafíos como la distracción y el aprendizaje superficial. Por ello, la educación no debe de ser rechazada a la tecnología, sino adaptarse mediante estrategias innovadoras como el uso de videos interactivos y metodología activa. Finalmente, el docente cumple su rol clave como guía, promoviendo el pensamiento crítico y también un aprendizaje significativo en esta realidad digital. Análisis general. El análisis de los 5 casos permite comprender cómo la era digital ha transformado la construcción del sujeto y su identidad, haciéndola más flexible. Se evidencia que las personas pueden comportarse de manera diferente en entornos virtuales y presenciales, como en los casos de María y Carlos. Asimismo, el sujeto digital se caracteriza por ser participativo, como en el caso de Ana. Sin embargo, también se identifican riesgos, como la dependencia tecnológica y la afectación emocional, evidentes en el caso de Luis. Finalmente, en el análisis del FODA, las debilidades representan el mayor porcentaje, es decir, el 28%, lo que indica que predominan las limitaciones en los casos analizados. Por otro lado, las fortalezas, oportunidades y amenazas presentan el 24% cada una, que muestran un equilibrio, lo que evidencia que el entorno digital ofrece tanto beneficios como riesgos, por lo que es necesario aplicar estrategias que mejoren estas condiciones. Reflexión crítica. La era digital ha transformado no solo la forma de aprender, sino que también la manera en que las personas construyen su identidad. Los casos analizados muestran una tensión constante entre lo real y lo virtual. Por ejemplo, María y Carlos evidencian que los estudiantes pueden expresarse con seguridad en entornos digitales, pero presentan una dificultad en entornos presenciales, lo que refleja una identidad fragmentada. En contraste, el caso de Ana demuestra que las redes sociales pueden ser espacios de participación activa, donde el individuo se convierte en un actor social capaz de generar cambios. Este potencial se ve limitado por riesgos como la desinformación y la influencia de los algoritmos. Por otro lado, la situación de Luis evidencia que el uso excesivo de la tecnología puede afectar la salud mental y las relaciones personales, mostrando que no todo a veces digital implica bienestar. La educación debe ser una guía ética que fomente el bienestar integral, el pensamiento crítico y la autorregulación frente a la tecnología. Con esto finalizamos nuestro análisis. Esperamos que este video sea una herramienta útil para entender nuestra identidad. No olviden dejar su comentario abajo para llegar a nuestra meta de interacción.